¿Qué tal? Muy buenas tardes. Primer episodio de esta agenda setting en un contexto que está marcado por la invasión de Rusia sobre Ucrania, conflicto que pues ya ha cumplido 2 semanas y va camino de la tercera, y no precisamente además con visos de resolverse, de que esté más cerca una salida negociada. De momento, además de la emergencia humanitaria que ha provocado, con más de 2 millones de desplazados, de refugiados, está generando también una crisis económica que no entiende de fronteras. Y en estas 2 semanas hemos leído y escuchado mucho al respecto, pero para entender lo que está sucediendo se hace necesario quizá abordarlo desde un prisma más amplio, a través de un recorrido histórico que debe retrotraerse más allá de los episodios recientes en Crimea o de la región del Donbass en 2014. Fijarse, por ejemplo, en la independencia de Ucrania en el 91, a los años en los que también Vladimir Putin, siendo agente de la KGB, conoció a quienes hoy forman su cúpula de confianza, incluso más allá, a ese momento en el que Nikita Khrushchev cedió en el año 54 la península de Crimea a Ucrania. Hoy vamos a charlar con Mariano López de Miguel, es historiador y es especialista, entre otras áreas, en conflictos de Europa del Este y en política postsoviética. Mariano, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Encantado de estar con vosotros en este podcast. Hay que recordar que la tensión estaba escalando posiciones desde el pasado mes de enero y que en los días previos al comienzo de la invasión del 24 de febrero de madrugada, pues Rusia había reconocido en esas jornadas previas y de forma unilateral la independencia de Lugansk y de Donetsk. Fue un movimiento, no sé si podría haberse ya hecho presagiar que el paso siguiente sería ese, el de una ofensiva militar desproporcionada, ¿no? Incurriendo en una clara violación del derecho internacional, Mariano. Pienso que nos pilló todos un poco por sorpresa, porque si nos retrotraemos a los elementos más básicos o similares, ya en 2008, tras la miniguerra de agosto de ese mismo año, de 5 días aproximadamente entre Rusia y Georgia, tras la intentona de Georgia de recuperar las provincias rebeldes de Abjasia y Osetia del Sur, a fines de Ujú. agosto, Medvedev, que ya no era presidente Putin, había un tándem, por así decirlo, presidente-primer ministro, pues admite o tramita lo que es la independencia de esos territorios. Y muchos, entre ellos el que está hablando ahora mismo, se incluye, pensábamos que en el caso de lo que se llamó la intentona de una nueva federación llamada Nueva Rusia, que iba a ser Donetsk y Lugansk, no iba a pasar Ujú. de ahí. Quizá a lo sumo una operación militar táctica en esa zona, o incluso llegar a Mariupol, ¿no? Por su Sí, salida estratégica al mar. por su Pero no, posición estratégica, exacto. Que sería exactamente, un pero no mucho órdago, más. vaya. Efectivamente. Y que no tenía más pinta, por así decirlo, que de aquello. Claro, cuando aproximadamente creo que fue entre las 4 hora local, 6 hora española, Española. Ujú. me llegaron los primeros mensajes de que se había invadido Ucrania, mi primera reacción fue escepticismo, de pensar, esto es una fake news, vamos, hemos visto últimamente muchas campañas de desinformación. Cuando empezaron a pasar los minutos y empecé a ver que era una invasión en toda regla y una guerra abierta, pues obviamente me asusté. Por lo tanto, ¿crees que, no sé si subestimamos esa capacidad de Putin de emprender pues una invasión como esta en el año 2022? Porque, bueno, durante semanas sí que es cierto que confiamos, o al menos eso intentamos creer, confiar en la vía diplomática. No sé si quizá Putin lo que estuvo buscando fue falsos pretextos, pues, simulando, ¿no?, que buscaba esa salida diplomática. Efectivamente, creo que hay un antes y un después. Básicamente, en el momento en el que hace 7 años, que también hubo un standoff en el Donbass, Ujú. vi más posibilidades de una guerra abierta con respecto a lo que ocurría ahora. Quizá el momento límite o culmen fue cuando Vladimir Putin dio un discurso pseudohistórico, revisionista, en el cual decía que el actual país o Estado, nación soberana de Ucrania, Ujú. era una invención de los bolcheviques, era una invención de Lenin y que siempre ha sido una patria hermanada a Rusia desde el Rus de Kiev, ¿no? Claro, en aquel instante uno se planteaba muchas cosas, de hostilidades, etcétera, pero no hasta el punto de que llegase a ser un conflicto abierto como estamos viendo desde hace 15 días hacia aquí. Ujú. Hablas de ese discurso de Putin, y precisamente me gustaría preguntarte por su retórica, ¿no? Una retórica que, por cierto, también comparten, lo hemos visto, sus más cercanos colaboradores, Sergei Lavrov entre ellos, y a través de ese relato con el que justifican la invasión, hablan de desnazificar una Ucrania de drogadictos. A mí eso cuanto menos me pareció, vamos a decir, gracioso, entre comillas, porque la gravedad del hecho es, bueno, aumenta a cada momento que se menciona, ¿no?
Si Ujú. fuese por gobiernos, ya no me quiero meter en si alguno toma sustancias psicotrópicas, pero gobiernos claramente filonazis, tenemos el ejemplo en Polonia, tenemos el ejemplo con Orbán, que no llegan al nivel de buscar una limpieza étnica como ocurrió en el Tercer Pero Reich, que sí pero serían son más sospechosos de esa extrema derecha, evidentemente. efectivamente un filofascismo, está alt-right que se habla ahora, y luego es un discurso completamente revisionista, muy basado en lo que son los tratados bueno, de gente como el PAMIAT, que es un partido de extrema derecha, este parlamentario, movimiento ruso, panruso y paneslavo, que surgió a fines de los años 80, la perestroika. Asimismo, pues podría verse también el Partido Nacional Bolchevique del ya difunto Eduard Limonov, por no decir la eminencia gris del Kremlin, por mucho que no se le cite, como es Alexander Dugin, su cuarta teoría política y su retorno de, según él, el euroasianismo. Es decir, una Europa que tendría que llegar desde lo que es Rusia hasta Vladivostok, a las Kuriles, etcétera. ¿Realmente crees que este discurso o esta justificación que utiliza Putin para, bueno, pues argumentar, ¿no? Esa invasión que lleva a cabo desde el pasado 24 de febrero, tiene realmente seguimiento o aceptación entre sus ciudadanos, entre los ciudadanos rusos? Ya no me refiero evidentemente a su cúpula, me refiero a la gente de a pie. ¿Realmente se cree eso de que tienen como vecinos a nazis drogadictos? Ha utilizado mucho la retórica de lo que era la Gran Guerra Patriótica. No hemos de olvidar que, por desgracia, hubo muchísimo colaboracionismo bueno, de lo que eran ciudadanos ucranianos de a pie, también polacos, aunque ahora hay una ley que puede sancionarlo, con el que colaboraron con el Tercer Reich. Es decir, está el movimiento de Stepan Bandera, Roman Shushevic, que en Galicia y Volhynia hicieron auténticas masacres. Eso quizás se utiliza como moneda de cambio por parte del Kremlin para justificar esta invasión en toda regla, llamándolo efectivamente operación antinazi, ¿no? Más luego los otros calificativos que les pone que son Porque al final son aberrantes. unos argumentos un poco simplistas. Simplistas y reduccionistas, efectivamente. Y unido a todo ello, sí que es verdad que la gente más popular de a pie puede caer, también incluso en clases ilustradas, letradas, ¿no? Pero desde que ya han empezado a llegar los primeros muchachos en ataúd de zinc, como diría Svetlana Alexeyevich, ya la Exacto. opinión pública está empezando a ponerse en contra. No se habla también por el apagón informativo que hay en Rusia acerca de la cantidad de tensiones que ha habido, no solo en ciudades grandes como Moscú y San Petersburgo, también en Nizhny Novgorod, en Smolensk, incluso en la zona de más quizá volátil de Rusia, como es el Cáucaso. Sí que hay que aclarar, Mariano, una cuestión que sí que existe un grupo neonazi en el ejército ucraniano, es el denominado Batallón Azov. Yo quería preguntarte cuántos son y qué influencia real tienen en ese ejército. Efectivamente, el Batallón Azov, que es una fuerza paramilitar que, digamos, se desgaja de otra formación de extrema derecha como el sector derecho, por la redundancia, es muy peligroso, consiguió armamento de la OTAN y se presentaban como, digamos, liberadores, ¿no? Realmente son grupos de extrema derecha. Es curioso que se le haya financiado por parte de la OTAN, pero también por parte de empresarios antiguos políticos israelíes. Eso nunca se ha comentado. Ujú. Que ven a Rusia pues como un enemigo pues por toda la que fue el movimiento de expulsión durante los años 70-80 de judíos hacia lo que sería el actual Estado de Israel, los Refusenik. Pero creo que desde el año 2018 el batallón Azov, y más concretamente luego al año siguiente, cuando hay un cambio presidencial y un cambio, se renueva la Rada y queda la extrema derecha extraparlamentaria, de forma Sí. extraparlamentaria, ha perdido fuerza. ¿Que se ha integrado el batallón Azov en las fuerzas especiales o incluso en el ejército de a pie ucraniano? Es muy probable, pero todavía no hace mucho hemos visto que la canciller saliente Angela Merkel tuvo que no purgar, sino limpiar lo que eran las fuerzas especiales de Alemania por un aumento de los casos de extrema derecha. El batallón de Azov se está utilizando como, digamos, casus belli también para Ujú. bombardear Sí. el hospital de ayer de Mariupol, y no se dice nada de batallones claramente neonazis en la parte rusa, como es el Sparta, el Smert y un largo etcétera. Ujú. Precisamente, ya que lo mencionas, es curioso que Putin justifique en parte esa ofensiva militar en base a esos criterios de desnazificación, cuando en Rusia él mismo tiene a su servicio grupos paramilitares de filiación neonazi. Efectivamente, e incluso la rama, digamos, juvenil del partido hegemónico de Rusia, que pertenece a Vladimir Putin, Rusia Unida, tiene una rama, como he dicho anteriormente, nazi, nosotros, de clara tendencia filofascista, muy parecida a lo que fueron las juventudes hitlerianas. Esto no lo digo yo, lo dicen varios politólogos como es Masaklenin y mucha más gente. Ujú.
Estos días escuchábamos que habría 16.000 voluntarios rusos, entiendo que civiles, dispuestos a unirse a las tropas para luchar sobre todo en la región del Donbass. No sé si cuando Putin habla de estos 16.000 voluntarios serían 16.000 mercenarios. Mercenarios o incluso muchas veces quizá voluntarios forzados. Es decir, no se ha llegado a quitar nunca lo que es lo que conoceríamos aquí como la conscripción, la mili, vamos, en Ujú. nuestro lenguaje, y ya ha habido muchos muchachos que se han negado. Los 16.000 soldados o mercenarios rusos no son solo mercenarios presentes a etnia, son pertenecientes al grupo Wagner, una organización muy oscura procedente de los servicios de seguridad del Estado, que es la, digamos, extensión geopolítica de Rusia sobre países como República Centroafricana, también como asesores de seguridad en Mozambique en su lucha contra la insurgencia islamista, Nigeria o incluso Tayikistán. De También hecho, se ha detenido... Ujú. Sí, Alguno de los integrantes de ese grupo Wagner es también miembro de la Duma, ¿no? efectivamente, varios de ellos han conseguido su, digamos, acta de diputado y hablan Ujú. claramente en favor de que se financie estas milicias, no dejan de ser mercenarios, y que poco a poco se vaya dejando lo que es la fuerza de seguridad del Estado en manos de estos grupos, lo cual sería bastante peligroso. Mariano, si hay algo de lo que se ha hablado mucho en estos días es de ese círculo de confianza de Putin, los llamados Silovik, que literalmente significa los hombres fuertes, ese núcleo duro de confianza ya de la época de Putin en la KGB. ¿Quiénes son y qué cargos ostentan? Generalmente los Silovic, que también pueden traducirse como cuerpo de seguridad o seguridad Ujú, del Estado, proceden del antiguo KGB que coincidieron con Putin. No en su etapa en Dresde, sino cuando inmediatamente antes de la implosión de la URSS, Putin regresa a, bueno, a la Unión Soviética, ujú. a San Petersburgo, de aquella todavía en Leningrado, y su, digamos, valedor, que era el alcalde electo democráticamente de dicha ciudad, Anatoly Sobchak, bueno, le nombra vicealcalde para asesor sobre todo en temas de seguridad, distribución de la comida en época de, bueno, de una penuria bastante potente durante la implosión, pero Putin empieza a hacerse cargo de una red, o tejer una red de seguridad como son el antiguo director del FSB y su sucesor, Nikolai Patrushev, hoy secretario general del Consejo de Seguridad, Sí. también Sergei Ivanov, que fue ministro de Defensa durante varios años en varios gabinetes de Putin y de Medvedev, así como Alexander Bornikov, actual director del FSB, o Sergei Nariskin, director del SVR, que es la inteligencia externa del país. Ujú. Ahora son media docena, pero no sé si llegaron a ser más, porque se dice que en estos últimos tiempos ha ido reduciendo, ¿no? Ese círculo cercano, esos hombres de confianza. Sí, parece que Putin, en todo lo que es la estética de la antigua Unión Soviética, no en cuanto a economía ni similar, sino en cuanto a paranoia, y que encima está rondando los 70 años. Digo los 70 años porque se comentaba hoy un chiste antiguo que era que cuando un, digamos, líder soviético llegaba a ser septuagenario, empezaba a perder la cabeza. Eso es cierto que pasó tanto con Brezhnev como con Stalin, y empieza a confiar en un círculo muy pequeño. Empezó a haber purgas en el ejército, purgó al jefe de la inteligencia militar, el GRU, Valentín Barennikov, o Korbelnikov, perdón, y, pues, por ejemplo, otro día me sorprendió que a Sergei Nariskin, su jefe de Ujú. inteligencia externa, lo ridiculizase en directo delante de la televisión, que fue un rapapolvo como el que da un profesor a su alumno. Me impresionó y Ujú. mucho. Impresionó, sobre todo nos impresionó desde el punto de vista mediático, pero yo no sé si quienes se han acercado a la figura de Vladimir Putin en todos estos años, no solo ya en este cargo que ostenta ahora mismo, sino anteriormente en su perfil, como decíamos, de agente de la KGB, es habitual en él, o sea, forma parte de su personalidad esto de ridiculizar o faltar incluso al respeto a las personas de su confianza. Digamos que hay un antes y un después de la caída de la URSS, ¿no? Cuando todavía estaba en Alemania del Este y intentaron entrar en la sede de la Stasi, que estaba en los servicios secretos de Ujú, Alemania Democrática, y estaba como de enlace, fue el único que permaneció en la puerta por si alguien entraba para dispararle. Es decir, tenía esa aureola de héroe soviético. Pero mm. luego, quizá con todo lo que fue, y esto está muy arraigado también en lo que es la idiosincrasia rusa post-URSS, esa especie de caída del imperio, esa especie de dolor por la pérdida de todo lo que fue una extensión geopolítica. Él mismo Sí, de dijo, frustración, ¿no? De lo que exactamente, fue y lo que ahora es. efectivamente, él decía o comentó que la mayor tragedia geopolítica del siglo XX fue la caída de la URSS, por razones prácticas realmente. Y Ujú. comentaba que él solo confiaba en un círculo muy pequeño. Es verdad que llegaron a ser 20, 21 personas, pero poco a poco fue purgando, sobre todo si eran términos que a alguno le cuestionaba no tanto la identidad
nacional, sino términos económicos. Así lo hizo con Ivanov, que era ministro de Defensa, cuando habló de potenciar la maquinaria belicista en el momento en el que el país estaba atravesando la gran recesión de 2008-2011. También cesó al posterior ministro de Defensa, Anatoly Serdyukov. Hubo varias purgas, por así decirlo, no violentas, pero que demostraban que a Putin no le puede hacer nadie sombra. Exacto, que no se le caen los anillos para deshacerse de sus allegados, incluso aunque sean de su máxima confianza. Decías Efectivamente. en torno a 20 personas que habían llegado a formar parte de ese círculo cercano de sus hombres y mujeres de confianza. Por eso quiero preguntarte, ¿alguna vez formó parte alguna mujer de ese círculo de confianza de Putin? Sí, por ejemplo, la que fue gobernadora de San Petersburgo hasta el año 2016, Svetlana Yishkin, que fue, y ahora creo que es la presidenta del Senado, porque hemos de decir que lo que es la legislatura rusa es bicameral. Senado, antes Ujú. llamado Soviet, y la Duma o Parlamento. Esta buena Sí, mujer pues tiene sanciones también desde el año 2014-2015 por el tema de la anexión ilegal de Ucrania. Al haber sido la cabeza pensante de la Cámara Alta rusa y haber firmado ese decreto que autorizaba primero un referéndum de independencia de Crimea con respecto a Ucrania y luego la anexión a Rusia. Perdón. ujú. Me gustaría preguntarte por el caso de Sergei Lavrov, que quizá es pues de ese núcleo duro de Putin, quizá el que más conocemos, es su ministro de Exteriores y mismamente hace unos días, prácticamente todos los días ofrece ruedas de prensa, pero sí que es cierto que hace unos días daba esa rueda de prensa tras haberse reunido en Antalya, en Turquía, con su homólogo ucraniano, con Dimitro Kuleva. Y es una cosa curiosa si contrastabas ambas ruedas de prensa, porque Kuleva decía que había llegado a Antalya con el único interés de que hubiera un acuerdo desde el punto de vista de que se habilitasen esos corredores humanitarios, que hubiera un alto el fuego. Y decía en la rueda de prensa, hablaba en inglés y decía que Sergei Lavrov decía que no estaba en disposición de asumir ese compromiso, ¿no? De garantizar esos corredores humanitarios, de garantizar ese alto el fuego. Mi pregunta es, si no es Sergei Lavrov, no tiene capacidad para tomar esa decisión, no de forma unilateral, evidentemente tiene que contar con la luz verde del propio Putin, pero ¿quién si no tiene poder para tomar esa decisión en una reunión de tan alto nivel como esa que vimos esta semana? Empezando por el final, es que hay un poder vertical en Rusia. Todo pasa por y para Putin. En el Ujú, caso de Lavrov es curioso porque se le está comparando con el antiguo canciller o ministro de Exteriores soviético, Andrei Gromyko. Gromyko llegó a estar unos 30, 31 años como ministro de Exteriores, con varios secretarios generales. Lavrov va por su casi 20º año, empezó en 2004. Es diferente a Sergei Ivanov, que también estuvo anteriormente, Iván Ivanov, perdón, que estuvo anteriormente como jefe de la diplomacia. Es más conservador. Es curioso que no es ruso étnico, es armenio-georgiano. Es una persona encima muy culta, habla 7 idiomas, como se ha indicado, aparte del inglés. Empezó, curiosamente, su labor diplomática en Oriente Medio y también en Sri Lanka y la India, con lo cual habla hindi, árabe y un largo etcétera. Pero es una persona muy pragmática. Es cierto que puede pasar, como dicen algunos diplomáticos occidentales, de 0 a 100 en un segundo. Puede pasar de ser la persona más calmada a directamente insultarte de un modo subrepticio. y da una sensación de implacable, ¿verdad? Efectivamente, efectivamente. Es la versión, digamos, un poco para hablar y sacar un poco de humor, aunque no es el caso, de un Harry sucio a la rusa. Entonces, Ujú, sí, sabe negociar, ha estado negociando muchas veces. De hecho, fue el que emparó tanto a Medvedev como a Putin para no ocupar Tiflis, la capital de Georgia, la guerra que comentamos ujú, anteriormente, 2008. Intentó mediar también para la destrucción de armas químicas en 2012, o, perdón, en 2013 en Siria, tras el uso de las mismas en Ghouta, por parte de Bashar al-Assad y así evitar que hubiese la caída de un régimen aliado en el cual Rusia también tiene una base naval que es su única salida al Mediterráneo, en Tartus, con lo cual es una persona pragmática, pero también, como has indicado muy correctamente, implacable. ujú. Seguimos hablando de los Silovic, porque hay una cosa que es
leído o escuchado esta misma semana, y es que estos individuos, que ahora decimos que es aproximadamente media docena, llegaron a ser 20, además de esos cargos orgánicos que ostentan en el gobierno, están al frente también, así les ha puesto el propio Putin, al frente de federaciones deportivas o incluso presiden sociedades u organismos pues de supuesta índole divulgativa, la Academia de la Historia, si no me equivoco. No sé si es una estrategia más dentro de esa política, obviamente, de control. Sí, de control y no solo de control, sino de extender los tentáculos por todos lados. Es cierto Ujú. que, por ejemplo, a uno de los antiguos Silovik, su hombre fuerte antes de Ahmad Kadyrov en Chechenia era un general de división checheno étnico, Aslanbek Aslajanov, ahora es el presidente de la Federación de Judo, o de Sambo también, que es una disciplina Mm. rusa. Igualmente está Nariskin, como dijimos antes, que fue el presidente de la Ujú. Comisión Histórica para sacar a la luz la verdad sobre la masacre del bosque de Katyn, que en un principio se dijo que habían sido los nazis ejecutando a 10.000 prisioneros de guerra y oficiales polacos en 1941, y realmente fue la URSS, a través del NKVD, que era el órgano anterior al KGB, y que no se admitió hasta la llegada de Yeltsin a la presidencia de Rusia. Es decir, tuvieron que pasar casi 52 años para que se admitiesen estos hechos. Luego se ha intentado blanquear desde la posición de Nariskin para dar una especie de imagen de que Rusia solo se defendía de sus enemigos. Nariskin fue cesado a partir del año 2017 para encabezar SVR, pero Ujú. también está ahora Mikhail Frajov, mucha gente vinculada a los servicios de inteligencia, llevando a cabo el revisionismo histórico. En cuanto a las federaciones deportivas, es muy significativo que esté Aslajanov, que también fue campeón de artes marciales durante la época soviética, mucha gente vinculada a los servicios de seguridad, como por ejemplo Bornikov, el actual director del FSB, no solo lleva a cabo labores para federaciones deportivas de fútbol, de por ejemplo el equipo del ejército como es el Torpedo Moscú, también lleva a cabo una vinculación filantrópica con las empresas de exportación de armas de Rusia, Rossport. Entonces, tenemos que ver y visualizar acerca de todo este conglomerado, no se puede decir de otro modo. Lo cierto es que, bueno, se lleva hablando desde que comenzaron esas políticas de sanciones, tanto por parte de Estados Unidos como de la propia Unión Europea, los efectos precisamente sobre un sector como es el deporte. Sí que es cierto que incluso desde los tiempos de la URSS, el deporte, sobre todo también el olimpismo, es como que se lleva muy grabado a fuego, ¿no? Entre la población rusa, siempre con esa bueno, pues lucha de poder con Estados Unidos, ya de la época de la Guerra Fría, evidentemente. Y es curioso porque, bueno, se les ha expulsado de muchas competiciones internacionales en estas 2 últimas semanas, también las de fútbol de la FIFA y de la UEFA. Yo no sé si realmente, además de esas sanciones propiamente económicas, ¿en qué medida se le hace daño a Putin en su orgullo patrio que se haya sacado a sus deportistas de esas competiciones internacionales? Bueno, puede ser que desde luego estas sanciones, que son globales, no solo, ya sabemos, deportivas, económicas y demás, Ujú. pueden no solo herir el orgullo a Putin, sino el orgullo patrio. Pero la última vez que ocurrió algo así fue en el año 80, cuando hubo el boicot internacional a los Juegos Olímpicos de Moscú tras la invasión Ujú. soviética de Afganistán a finales del año anterior. Y bueno, y realmente luego también hubo una contraparte, boicot soviético, en el año 84. ¿Qué se hizo en todo caso? Pues la URSS, no sé si lo hará Rusia ahora, pues con varios países vinculados a la órbita socialista, creó unos juegos de la amistad alternativos. Que ahora, por ejemplo, pueda Rusia crear con Venezuela, con Cuba, con Corea del Norte, una especie de federación anti, digamos, un eje del mal como el que ven a lo que le ha hecho Estados Unidos y demás. Sí. Podría ser, pero creo que es inviable ya en esta época. Me parece que también han sido medidas muy draconianas. He visto que se han prohibido hasta currículos escolares deportes vinculados a Rusia, como es el sambo, como dije anteriormente. También Ujú. literatura. Me parece que es una forma muy peligrosa de crear precedente para estos casos. Precisamente para entender, digamos, el contexto, si basta simplemente conseguir algunos de esos perfiles, de deportistas, rusos, muchos de ellos medallistas olímpicos, que estarían también, ¿no?, al servicio de Putin, entiéndase. No se han visto, por ejemplo, mensajes de condena en redes sociales cuando las podían utilizar, me refiero cuando podían utilizar todavía Instagram o Facebook. Me imagino que de esa fidelidad dependerán entre otras cuestiones, pues por ejemplo, la financiación de instalaciones deportivas.
Es decir, que su Efectivamente. futuro como deportistas dependa de esa fidelidad al gobierno de Putin. Fidelidad en base a ganar becas o ganar también apoyo Exacto. financiero. Desde luego, sí, sí. Bueno, incluso en una red social controlada, obviamente, por lo que es el poder vertical del Kremlin, pero que pertenece al Estado ruso, como es Bicontacte, la respuesta a Instagram, a Facebook, pues ningún, digamos, deportista se ha Se ha pronunciado en mojado, contra. vaya. Exactamente. E incluso gente como el campeón de artes marciales mezcladas, Javid Nurmagomedov, ha dicho que de todo ruso cabe esperar no es más que acabar con los nazis de Ucrania. También Yelena Isinbayeva, varios jugadores del Spartak de Moscú, incluso jugadores en el exterior a sabiendas de que los pueden expulsar de la liga donde se encuentren. Me parece Sí. que no solo es el factor de que puedan perder bueno, pues ayuda financiera, sino que muchos de ellos sí que es verdad que ahí sí, con diferencia de lo que es el ruso de a pie o la ciudadanía rusa de a pie, sí que ha creado un movimiento nacionalista muy potente, por desgracia. Ujú. Otro pilar fundamental de este contexto en el que nos encontramos son los medios de comunicación. Hablaremos de los occidentales, pero los medios de comunicación rusos, que evidentemente también están al servicio del gobierno de Putin, obviamente no solo dando por bueno ese argumentario que también suscriben, como apuntabas antes, estos deportistas que aparte son perfectamente conocidos a favor de esa invasión, sino silenciando también a la oposición. Parece que esos opositores rusos son una minoría que se reducen a individuos más mediáticos como puede ser Alexei Navalny, pero no es así. Hay una oposición. Lo que pasa es que se silencia. Efectivamente, ya desde cuando se renueva la Duma en 2003, Ana Politkovskaya, que sabemos que es una periodista crítica con el Kremlin, asesinada posteriormente, había dicho que el 16 de diciembre de 2003, cuando empezaba la nueva legislatura, se acababa la democracia en Rusia y los medios plurales. Es cierto que desde el 2003 hasta aproximadamente la fecha actual, creo que el número de periodistas y de opositores asesinados o silenciados llega al Sí. centenar, entre ellos el más mediático Politkovskaya, pero también Stanislav Markelov, Anastasia Baburova, obviamente gente que tuvo que dejar el país. También incluiría a Boris Nemtsov, que era un líder opositor de un partido ya desaparecido, como era el bloque de derechas. También Yabloko, Partido Liberal, con Irina Hakamada. Todos estos partidos ya no tienen representación. Es decir, los partidos que aparecen ahora supuestamente como oposición al Kremlin son partidos que dan una oposición creíble para él. Por ejemplo, Ujú. el partido de la Rusia justa de Sergei Mironov, comparando con alguno de ellos. Ujú. Lo que es cierto es que, independientemente de que, bueno, pues, esas elecciones en las que, Vladimir Putin obtiene, mayorías, muy solventes, independientemente de pensar que esos resultados son legítimos, evidentemente, está claro que ese resto de fuerzas tienen, al menos en lo que se refiere al Parlamento, en la Duma, una parte, una proporción muy pequeña en comparación con lo que tiene el partido de Putin. E incluso la oposición más beligerante está dividida. El Partido Comunista de la Federación Rusa, dirigido por Gennady Zyuganov, Zyuganov no se ha posicionado en contra, perdón, a favor de esta guerra, pero estuvo a favor de la anexión de Crimea. Y solo de los 20, creo que son 27 diputados que están presentes en el Parlamento, solo uno de ellos, procedente de Siberia Oriental, ha estado en Ujú. contra desde un principio de la invasión. Los demás o no se han pronunciado por miedo, o porque siguen las directrices del partido, o porque están en connivencia con el Claro. Kremlin. Acabas de mencionar Crimea y sí que me parece una cuestión fundamental, porque cuando hablamos de geopolítica sí que es cierto que las fronteras suelen ser difusas. Eso es a lo largo de la historia, lo hemos visto. Eh, para entender este conflicto se hace necesario retrotraerse varias décadas, ya no solo a esos episodios de Crimea y del Donbass en 2014, que parece que en estas últimas semanas siempre buscábamos ese origen. No sé dónde pondrías tú el germen, pero obviamente hay unos intereses geoestratégicos que no son nuevos. No sé si podríamos fijar ese primer hito, o al menos uno de sus primeros hitos, en la cesión de Crimea a Ucrania en el año 54, en los tiempos de la URSS de Khrushchev. Eso es. Khrushchev en el año 54, en una especie de movimiento que denominó Armonía entre los Pueblos, cedió la República de Crimea de la República Socialista Federativa Rusa, la Rusia actual, a Ujú. Ucrania. Una hermandad entre los pueblos. Claro, nadie se esperaba la implosión soviética. Y no solo eso, que es una cosa que la gente desconoce, es que en el instante en el que desapareciese la URSS o Rusia por un tratado mucho más anterior de Bakhchi Sarai, cuando ocupa Rusia esa península,
en un principio tenía que haber sido devuelta a la misma a su anterior, digamos, amo, como era el Imperio Otomano, o en todo caso su sucesor, Turquía. Tenemos otro problema más y nunca se habla de eso. Hemos de hablar también de otra consideración. Ha habido, por mucho que la gente se empeñe en negarlo, una limpieza étnica en Crimea. En el año 43, a los tártaros de Crimea, por supuesta colaboración con los nazis, se deporta a Uzbekistán. Solo un 10% ha vuelto a la península. Es decir, que también les interesa por el tema geoestratégico. Desde luego, está la salida al Mar Negro, está la base de Sebastopol, pero es que están deportados muchísimos tártaros de Crimea desde el año 43. Han vuelto, ya digo, menos del 10% a raíz de los sucesos del año 89-90. Los demás han quedado en Uzbekistán, en el Valle de Fergana, que encima es una zona bastante peligrosa por el integrismo islámico, y se ha rusificado la zona e incluso ha habido problemas contra la minoría judía que hay presente allí, también checa y húngara. Mariano, me consta que te cabrea especialmente el abordaje mediático que se ha hecho en Occidente respecto a estas últimas semanas de la invasión sobre Ucrania, de la forma en la que se ha estado analizando el conflicto. No sé hasta qué punto se ha podido desdibujar o malinterpretar la realidad histórica de la que tú eres buen conocedor, con sesgos partidistas o mediáticos. Ha habido para ambas partes. Desde luego, la invasión nadie la justifica, lógicamente. Hemos de decir también que en Ucrania ha habido desde hace muchos años un sesgo nacionalista excluyente muy potente. Lo que no se puede hacer es ser tan simplista o minimalista como ha ocurrido en las últimas semanas. Efectivamente, Y desde la ignorancia también. También la ignorancia y, perdón por una expresión tan popular como es todología. Porque he de ver que, o hemos visto, bueno, pues que hoy se puede estar en contra de la OTAN perfectamente, desde luego, que por cierto, y esto es una opinión personal, yo daba la OTAN por muerta y ahora con esto se ha convertido en una ave fénix, eso es lo primero y fundamental, pero ha habido mucha todología en el sentido de, bueno, si estás en contra de la OTAN, que puede estar, tienes que estar a favor de Putin. Yo no puedo estar a favor de una persona que ha estado en 3 guerras antes de la de Ucrania, como pudo ser la invasión de Chechenia en su propio territorio, la de Georgia y la de Siria, en la que destruyó todo tipo de infraestructuras en Alepo. Y que gente que me permito nombrar, como son Alberto Castrovilla, un mayor del ejército del Perú, que sacó hace 1 año y medio un dossier sobre Lavrov advirtiendo estas cosas, investigadoras de Oriente Medio que dijeron ya que Putin, después de lo que hizo en Siria, podía hacerlo en el resto de Europa, como son Leila Nasawati o Nur al-Hussein, un largo etcétera de investigadores también, como Julián Padillo y demás, pues se les esté insultando, diciendo que no tienen idea y que, sobre todo, una cosa que es bastante evidente, que mienten. No sé si tienes también la sensación de que se pretende resumir a veces décadas de historia. Te decía por eso lo de la ignorancia, ¿no? En una información de 1 minuto y medio, en un titular, o incluso a través de un tuit, en estos tiempos en los que vivimos, en este Sí, 2022. desde luego, sobre todo, no solo ya en redes sociales más masivas, valga la redundancia, como son Facebook y demás, pero personalmente me da miedo Twitter porque todo se elabora efectivamente a golpe de tweet y llega tanta información que, a ver, para mí, vuelvo a decir que esto es una opinión personal, si no lees el periódico, estás desinformado. Pero si lees mucho tipo de periódicos o de tweets en estos casos, sin buscar lo que es la raíz de la información, puede estar desinformado o mal informado. Y eso es un peligro. Sobre todo cuando la gente se dedica a retuitear información falsa o subir como fehaciente, como he visto en las redes últimamente, informaciones del tipo de que hay armamento o laboratorios biológicos en territorio ucraniano y que también va a haberlo en territorio georgiano. Me parece que es una barbaridad y es muy peligroso. Solo al nivel de cuando hace 2 años, cuando empezó la pandemia, había gente que soltó la salvajada de que la misma había llegado a los astronautas de la Estación Espacial Internacional. Ahí es el nivel. Hablando de informaciones que se han publicado en estos últimos días bueno, que tienen que ver con esta situación, se habla de que Putin podría tener una enfermedad terminal, se habla de que podría ser Parkinson y que esto, entre comillas, estaría justificando estas decisiones que está tomando en estas últimas semanas, sobre todo la de invadir Ucrania. No sé qué veracidad hay que dar a estas informaciones que publican algunos medios. Me decantaría por un sí, no. Sí, por razones obvias de que estarán preocupados todos sus círculos de seguridad en caso de que falte Putin, especialmente, no solo Silovik, también los virreyes como Ramzan Kadyrov en Chechenia, de quien depende de Putin. Fue el hombre que le colocó ahí tras el asesinato de su padre, Ahmad Kadyrov, en 2004. Pero también está el factor de que, estando enfermo, y digo no por ello,
estando enfermo Putin o no, quiere dejar un legado, quiere equipararse a los antiguos zares, perdón, como también quiere hacerlo Erdogan en Turquía, como también quiere hacerlo Orbán en Hungría y un largo etcétera, ¿no? Es la identidad de un autócrata ya llegada a una edad, y lo peor de todo es que encima su círculo, justamente de Silovic, se parece mucho a la antigua gerontocracia soviética. Pasan todos de los 65 años. ¿Quién puede ser un sucesor viable para la posteridad que dure muchos años? Que a lo mejor una persona de 65 años, hoy por hoy sí, puede durar hasta los 90. Pero ese Easy va a estar siempre por debajo de la mesa. Lo que me llama la atención es que en muchas de estas informaciones en las que se refieren a la posible enfermedad de Vladimir Putin, a veces es por mera observación, es decir, no porque tengan fuentes fidedignas que confirmen esas patologías, sino por el hecho de en determinada rueda de prensa se guardaba un brazo o tenía quizá la cara más hinchada que en apariciones anteriores, es decir, a veces es por mera especulación. Sí, lo cual es un flaco favor, porque puede ser, la gente dice, está con la cara hinchada por cortisona. Puede ser también pues porque ha ganado peso por comer o por poco movimiento. Lo de Exacto. esa imagen de la mesa larga en la que estaba con Macron y demás, no se acerca por si Macron tiene coronavirus, se lo puede pasar y tiene sistema inmunológico dañado, Alterado. alterado, Ujú. gracias. Pues no, a lo mejor es porque quiere, y perdón por la expresión, estar de macho alfa como un virrey en el principio de la mesa y Claro. dejar a los otros como subalternos o boyardos. Lo de la mano en el bolsillo, es verdad que había gente que fingía, o bueno, que no mostraba su Parkinson, como era el actor Michael J. Fox, metiendo la mano derecha en el bolsillo. Pero, y vuelvo a repetirlo, y sí, estamos especulando, y eso hace un flaco favor a la información fehaciente, desde luego. Ujú. En esta época de fake news, lo sabemos sobre todo tras estos 2 años, de pandemia de la COVID, parece que cualquier indicio se puede interpretar ya como una realidad y nada más lejos precisamente de la realidad, valga la redundancia. Llevamos ya prácticamente 40 minutos en torno a la figura de Vladimir Putin, porque efectivamente es quien está detrás de esta ofensiva militar, de esta invasión, sin precedentes, pero quería quizá detenerme unos minutos en la figura de la otra parte, de Volodymyr Zelensky. Sabemos que era actor, que era productor, que protagonizó además una serie de televisión en la que encarnaba precisamente al presidente de Ucrania. Sabemos de sus orígenes judíos, que apareció en los papeles de Panamá, pero quería pedirte una semblanza de su papel en estas 2 semanas, en este conflicto. No sé qué análisis haces de su figura en este contexto. Podríamos decir, con un término ruso que es novichok, que también designa un veneno, pero que significa recién llegado, que Volodymyr Zelensky es un novichok, un recién llegado a la política. Nadie se esperaba esa campaña tan exitosa, ¿no? Que fue tanto para las presidenciales como formar un partido político luego que ganó casi Ujú. por mayoría absoluta el número de diputados de la Rada. Zelensky se presentaba como un hombre de a pie. Su programa de televisión era humorístico, era un presidente de Ucrania que procedía sin bagaje político. Él había sido, por lo visto, profesor de historia, y de repente pues se le elige presidente. Pues aquí fue muy similar, pero porque va una cosa muy potente. La gente de Ucrania de a pie está cansada de la guerra, obviamente, o de lo que pasaba antes del conflicto. Estaba Ujú. cansada de las diferencias de una zona agrícola a otra industrial, de un etcétera. Pero sobre todo está cansada de una corrupción rampante, de un país que tiene que recurrir para fondos para el Estado a la maternidad subrogada, que mucha gente piensa que lo hace por gusto. Puede ser así, desde luego, pero la maternidad subrogada, si se empezó a fomentar y demás, era por escasos ingresos de la gente. Es una compra de niños, desde luego, pero eso viene por la parte Desde occidental o quienes luego. lo hacen. Y asimismo, quería acabar con la burocratización y con la excesiva administración. No en plan de recorte de funcionarios, como se puede hacer aquí en cuanto a docentes Ujú. o por ejemplo, funcionarios educativos, profesores, a raíz de los recortes de 2011-2015. No es por eso. Es el sentido de evitar esa burocracia que de por medio permite una corrupción, como ya he dicho, endémica y rampante. Un ejemplo, una persona puede ir hoy que se ha roto un brazo, o antes de la guerra, por así decirlo, a Sí. hacerse una radiografía y le dirán, la máquina de rayos X no funciona. ¿Y cuándo vuelvo? Pues no lo sé. Yo le diría que a lo mejor saca un billete de 20 euros. ¿Funciona la máquina ahora? Sí, funciona. A esos sistemas Ujú. hemos llegado. Entonces Zelensky intentó ser un poco una figura mediadora. No rompió con los acuerdos de Minsk, por mucho que se diga. Eso fue Poroshenko, que era mucho más belicoso, el anterior presidente, que también se Ujú. rodeó de corruptos y procedía de un entorno muy peligroso de los oligarcas. Intentó navegar entre dos aguas, Europa y Rusia. Asimismo, hemos de decir que Zelensky
a pesar de tener experiencia, pues empezó a hacer cosas avanzadas. Derogó los decretos que habían sacado tanto Yushchenko como Yanukovych de casi glorificar a Stepan Bandera, el pronazi que hubo en los años 40 y antisemita que hubo en los años 40 en Ucrania. Pero unido a todo eso, y sobre todo quiso pues, dignificar la figura del ciudadano a pie, que volviesen a ganar confianza a las instituciones políticas, y le hizo mucho daño los Panama Papers, aunque él dice que fue una offshore vinculada a una empresa, a su empresa productora. Él no estaba al cargo, no podemos saberlo, no voy a poner la mano en el fuego por él, ni mucho menos. Pero sí que es verdad que su popularidad, como la de todos los líderes mundiales, cayó en picado durante la gestión de la pandemia, pero ahora el haber permanecido en el país durante la guerra, sus podcasts o sus directos por Facebook diarios, está dando alas a la esperanza a la gente. Lo que quiero pensar es que no va a acabar en un estilo, porque ya hubo un comando de chechenos que intentaron matarle, pues que se busque que convertir en una figura como Salvador Allende. Ese es el miedo. Por lo tanto, ¿creéis que sí que hay razones para justificar esa empatía, ¿no? Que ha quizá despertado entre la gente, también entre los medios de comunicación, ¿no? Un poco como se le busca ese simbolismo de que ha permanecido, que podía haberse ido de Kiev en cuanto en cuanto empezó la invasión y ha permanecido ahí. Y de hecho, ese es digamos, la base de su discurso diario a través de internet, ¿no? El otro día subía un vídeo desde su despacho, donde hacía un recorrido, ¿no? Un paneo por todo el escenario en el que se encontraba para recordar y reivindicar que seguía allí, que iba a quedarse allí hasta el final del conflicto. Efectivamente, por compararlo con otro político contemporáneo como fue Mikhail Saakashvili, el presidente de Georgia, que al final invadió ilegalmente dos regiones rebeldes, pero las invadió, las imágenes hablan mucho de la persona. Saakashvili estaba hablando por teléfono, creo que era con Nicolás Sarkozy, de aquella presidente de Francia, que le estaba informando de que estaban intentando frenar la columna de tanques de Rusia para entrar en Tiflis. Lo que era Saakashvili se estaba comiendo, y eso se ve en fotos por internet, se estaba comiendo su corbata. Eso dice mucho del pánico. Zelensky le hemos visto ojeroso, sin afeitar, vestido de militar, llorando ante el Parlamento Europeo, diciendo que por favor no Eso es dejen una solo. cuestión que sí que se ha comentado mucho, ¿no? El hecho de que, siendo un ciudadano de a pie, como era antes de llegar a la política, siendo un actor, ¿por qué guarda siempre o respeta siempre ese simbolismo de, en el momento que empezó el conflicto, ir vestido de militar, ¿no? Con ese verde caqui. Creo que va todo muy digamos, que es compatible, por así decirlo, o en consonancia, perdón, con todo lo que hemos visto anteriormente. Incluso cuando fue la guerra de independencia, aunque solo tenemos cuadros de aquí de España, la gente cuando podía se vestía no de militar, pero similar a algo que fuese al estamento militar. ¿Por qué? Para demostrar la empatía de que somos los primeros en combatir a favor de nuestro país, somos los primeros en dejar la vida por él. A mí me ha recordado, salvando las distancias nuevamente, a Salvador Allende cuando salió con el casco y con el fusil Palacio de la Moneda instantes antes de morir, bombardeado. Entonces, esa imagen ha ganado muchos enteros para Zelensky. Yo creo que si no abandonó el país después de que se lo dijesen y ofreciesen asilo Ursula von der Leyen y Charles Michel, ambos respectivos líderes de la Comisión y Unión Europea, dice algo de esta persona. No es postureo, no es... No. Esta persona ha estado aquí para quedarse y está demostrando liderazgo. Como, por ejemplo, comparando también con acontecimientos relativamente cercanos, el vicepresidente, ahora presidente en el exilio de Afganistán, Amrullah Saleh, que estuvo combatiendo en el Panjshir hasta que tuvo que huir a Tayikistán. Ahora bien, en este contexto ya conociendo, digamos, a los protagonistas, siempre se ha dicho que lo que pretende Vladimir Putin es, digamos que reconquistar Ucrania y poner al frente del país a un gobierno títere. ¿Y qué haría, por lo tanto, con Zelensky? Lo que me da miedo es pensar qué podría hacer con él o qué no podría hacer con él. A bote Mm. pronto, por la retórica belicista que tiene, sería Pedirle que detenerle. claudique, eso en los términos, digamos, más suaves, ¿no? Más suaves. Vamos a ir de menos a más, efectivamente. Claudicación y exilio. Si no, enfrentarse a ser juzgado por la justicia rusa, que desde luego no es ni mucho menos imparcial. Solo hay una cosa buena, es que no tienen firmado, tienen derogada la pena de muerte. En el peor de los casos, que utilice a grupos de comandos de los BIMPE, los Spetsnaz o a los chechenos de los Kadyrovsky para asesinar. Y se ha demostrado porque se han encontrado hojas en cuerpos de soldados muertos en el que tenían barajas como las de Irak en 2003, que aparecía Saddam Hussein y su círculo, pues con Zelensky y su círculo más cercano. Ujú.
para ir ya terminando, pero sí que me quedan algunas cuestiones en el tintero que no quiero olvidar, entre otras, hablábamos antes de los discursos, ¿no? De esas retóricas y mal que nos pese, en estas 2 últimas semanas hemos escuchado ya en contadas ocasiones el tema de mencionar una tercera guerra mundial. Estamos hablando de cuestiones muy graves en cuanto al lenguaje, ¿no? Lo hemos escuchado de Sergei Lavrov, que sabemos que es un provocador, hemos, digamos que, profundizado en su figura, pero es que hace unas horas hemos escuchado al propio Joe Biden, al presidente de Estados Unidos, hablar de esa posibilidad de una tercera guerra mundial si Rusia alcanza algún Estado miembro de la OTAN. No sé si es otro de los ingredientes de esta guerra en pleno siglo XXI, de la política del miedo. No solo política de miedo. El jefe del Estado Mayor de la Federación Rusa, perdón, Valery Gerasimov, sacó lo que era un dossier que se llama Doctrina Gerasimov, basada en la guerra simétrica, que también la aplica a Estados Unidos. Es una guerra en la que hay guerra convencional, pero también guerra de palabras. Sí. Entonces, ahí tenemos lo que es una asimetría total, y no solo de combate y similares, sino que también pueden utilizar lo que son medios como fueron los ya censurados RT y Sputnik, que creo que han hecho mal en censurarlos porque crea un peligroso precedente. Sí. Y del mismo modo, pues tenemos otros casos como que el lenguaje no es inocente. Hay que tener mucho cuidado al hablar de lo que es el tema de una posible tercera guerra mundial. Es cierto que hay una cosa que me asusta, que es que un libro que se sacó como de ficción por un antiguo militar de la OTAN, Sir John Hackett, llamado La Tercera Guerra Mundial, agosto del año 85, que fue escrito en el año 78, pues se está vendiendo ahora como churros. Solo para saber qué podría pasar en el escenario europeo. El libro más vendido en Ucrania previa invasión era de un mayor suizo que se llamaba Resistencia Total, la guerra contra el invasor. Eso tiene mucho que hablar. Pero si se empieza a sacar esta retórica ya belicista de todo y dentro de una guerra ya no digo ni asimétrica, ni la de la doctrina de Gerasimov, ni una guerra virtual en el ciberespacio, puede hacer muchísimo daño. También una guerra financiera. ¿Estamos ante un posible colapso global? Quiero pensar que no, pero tampoco quiero ser futurólogo porque era el primero que pensaba que se iba a utilizar la baza del gas contra la zona del Donbass, etcétera, y al día siguiente nos plantearon una invasión. Y hay ese miedo también a una guerra nuclear. En las primeras horas, días de la invasión, tomaron primero el control de Chernóbil. Se pudo entender como un símbolo, pero realmente contiene todavía un alto grado de peligrosidad, los restos de esa central frustrada. Luego llegaría Zaporilla, que hay que recordar que está activa, que tiene 6 reactores y que es la central nuclear más grande de Europa, por lo cual, poca broma, ¿no? Efectivamente. Quería corregirme antes, dije guerra simétrica, era guerra híbrida, disculpad. Y bueno, pues aquí también hay un componente de guerra híbrida muy potente. El sarcófago de Chernóbil está sepultado bajo no sé cuántas toneladas de cemento. Pero vuelvo a repetir, ¿y si ocurre algo? Y a mí no me da tanto miedo, que sí, también, el factor de Zaporizhia y demás, sino que estamos hablando de dos potencias líderes en cada caso, con varias ojivas nucleares. No he visto, por lo que he leído, un acontecimiento tan complejo como fue los ejercicios de la OTAN Arquero Capaz en el 83, en Alemania Federal, y luego la respuesta soviética de aquella que era el RIAM, de rápido despliegue de misiles. Entonces, estamos hablando de que las ojivas nucleares de Rusia superan probablemente en número a las de Estados Unidos. Y tenemos un escenario de una posible guerra fría 2.0, como dicen. Yo creo que ya estamos a 3.0. La 2.0 fue todo lo que ocurrió en Oriente Medio en la época de la post-primavera árabe y todo el tema de lo que fue Daesh, Estado Islámico, la red de Al-Qaeda. De hecho, perdona que te interrumpa, Mariano, pero alguna vez he hablado con otros historiadores que apuntan a que realmente la Guerra Fría nunca terminó. Nunca terminó porque al instante de que acabó en el escenario europeo teníamos una guerra fría entre Arabia Saudí e Irán, pues por ejemplo por sitios como Yemen, Irak. Y ahora esta tercera guerra fría, o que no ha acabado, se ha trasladado al eje Asia-Pacífico. Recordemos que poco después de lo que fue la invasión de Ucrania, empezaron a sobrevolar jets chinos de la República Popular China, Taiwán, de que Japón está volviendo a pedir la soberanía de las Islas Kuriles ocupadas por Rusia desde el año 45. Es un escenario global que sí, parece que estamos jugando al Risk, pero que a mí personalmente me da bastante miedo.
Y en este escenario global, y ahora sí ya para terminar, no quería olvidarme del papel de China, lo acabas de mencionar. Hay que recordar, es aliado de Putin, se ofrece a mediar, pero no está condenando tampoco el ataque. Sí se abstuvo hace unos días en la Asamblea General de la ONU. No sé si crees que evidentemente a China no le interesa tampoco apoyar per se una invasión como esta, sobre todo con la crisis humanitaria que está generando, pero tampoco le interesa darle la espalda a Putin. Entiendo que tampoco le interesa estratégicamente desmarcarse de Rusia en esos términos. Efectivamente, yo creo que aquí Xi Jinping, el presidente de China y líder, digamos, supremo, Ujú, está siendo pragmático, muy pragmático como siempre ha sido desde Deng Xiaoping la política china. ¿Por qué? Ha optado, pues, por no condenar, efectivamente, pero sí abstenerse. Le está dando miedo que el sitio en África que ocupaba preeminentemente en muchos países China, como puede ser Argelia, República Centroafricana o mismamente Nigeria y Kenia, en términos económicos no, pero en términos militares por asesores del grupo Wagner sí que lo está ocupando Rusia. Luego, mm, el corredor de la nueva, digamos, ruta de la seda, desde Kazajistán a China, etcétera. La posibilidad de que el embargo o quizá las sanciones también hagan no retrotraerse, sino estancar a la economía china, porque sigue creciendo, ujú. incluso creció durante la pandemia, ¿no? Es el primer manufacturero del mundo. Es Exacto, complejo, desde tenemos luego. quizá demasiada dependencia de China como para pensar si realmente todas esas sanciones que le están cayendo a Rusia les puedan afectar en términos que realmente se replanteen su posición en esta situación, en este contexto. Efectivamente, y tiene muchos problemas internos, no solo con el tema, bueno, internos y externos. Tiene vecinos que pragmáticamente se ven con ellos, como he dicho, como puede ser Rusia, pero también está Corea del Norte. Tiene problemas internos. El Tíbet, el genocidio, porque es un genocidio de la minoría musulmana uigur en Xinjiang, y nadie habla de eso. El problema en la zona de ciertos deltas o vamos, de ríos con Vietnam, porque Vietnam es un país socialista, pero desde luego no tiene ninguna amistad con China. Depende económicamente, pero no son amigos diplomáticamente. Es decir, las relaciones están estancadas. Tailandia o largo, etcétera. Sí, China tiene mucho poder económico, tiene mucho poder global, pero ¿hasta qué punto quieren estar a la espera de ver de qué ocurre? Pues creo que esa es la pregunta a realizarnos. Mariano, ¿qué confianza tienes a día de hoy en que esta situación se vaya a resolver, ya no digo en el corto plazo, digo en el medio plazo? Ayer, tras haber visto un poco la televisión, y ya sé que no puedo firmar las fuentes, soy muy pesimista. No creo que la diplomacia triunfe y lo que veo es un escenario muy parecido al de Grozny en 2000. Tengo miedo de que acabe siendo tomada de la peor de las formas, con bombardeos masivos, y que se instale un gobierno títere que, presumiblemente, yo pienso, porque está hablando mucho por las redes, sea el líder Víctor Yanukovych, el presidente defenestrado en Mm, 2013-2014. ujú. Lo que sí es decir una cosa, ocupar un país es muy fácil, que se lo digan a los norteamericanos en Irak. La guerra urbana y lo que es una insurgencia larga es otra cosa. Y creo que los ucranianos no están por la labor de dejarse pisotear por los rusos. Pues habrá que esperar a lo que acontezcan estas próximas semanas. Mariano López de Miguel, te agradezco muchísimo que nos hayas ilustrado sobre el contexto histórico, sobre todo para entender qué es lo que está sucediendo. Ha sido un verdadero placer. Muy buenas tardes. Buenas tardes, el placer ha sido el mío. Muchísimas gracias a vosotros.